Buenos días, apreciados estudiantes de grado 10. Hoy vamos a estudiar lo referente al movimiento uniformemente acelerado de manera rectilínea. Como ustedes saben, la característica más principal de este movimiento es la aceleración. Sin embargo, pues para empezar, mostremos algunas diapositivas en el cual ustedes van a conceptualizar y aclarar muchos conceptos referentes a este tipo de movimiento. Aquí tenemos la definición. Dice que es aquel movimiento donde el móvil describe una trayectoria rectilínea con aceleración constante. Ahí está. Entonces fíjense, aquí la variación de velocidad es de 4 metros cada un segundo. Fíjense, 4 metros por segundo cada un segundo. E igual acá será 4 metros, ahí debe ir 14 metros por segundo cuadrado. Esa es la variación de la aceleración. Es decir, la velocidad varía de manera constante en un tiempo determinado. Muy bien. Entonces, siguiendo con la temática, tenemos que aquí tenemos otra gráfica de movimiento uniformemente variado de manera rectilínea. Un bloque baja por un plano inclinado. Aquí pues va variando su velocidad de manera constante. Muy bien. Entonces aquí definimos hace rato o anteriormente que la velocidad media se define como la variación de la distancia sobre la variación del tiempo. Muy bien. Entonces aquí delta x se define como x2 menos x1 y delta t es un tiempo final menos un tiempo inicial. Entonces aquí tenemos la definición de aceleración. Dice que la aceleración es la variación de velocidad que experimenta un móvil a unidad de tiempo, como se los había dicho anteriormente. Matemáticamente se expresa así. Ahora aquí, A es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Dice que en un movimiento uniformemente variado, la velocidad varía de manera constante. Ok. Entonces mostremos algunas gráficas donde nos señalan, véalo aquí. Aquí tenemos que la velocidad y este es el tiempo. Fíjense que el movimiento o la gráfica es una línea recta. Es decir, que en este caso la pendiente de la línea es o nos representa la aceleración del móvil. ¿Ok? Entonces, acá tenemos otro tipo de gráficas. Fíjense que cuando el movimiento es variado, uniformemente variado, la gráfica de la distancia versus tiempo es una parábola. ¿Ok? Aquí tenemos también la velocidad con respecto al tiempo. La pendiente de esta recta es la aceleración. Y aquí es la representación cuando la velocidad es constante. Este movimiento aquí va aumentando la velocidad. Aquí va disminuyendo la velocidad. La parábola es hacia abajo. Aquí igual va disminuyendo la velocidad. Muy bien. Y acá pues la aceleración o la velocidad es constante. Muy bien. Entonces la aceleración, perdón. Entonces aquí tenemos un gráfico. Pues esto lo tomaremos como ejemplo más adelante, en donde nos dan las diferentes posiciones de un móvil con respecto al tiempo. Entonces acá ya tenemos ya la primera fórmula del movimiento uniformemente variado de manera rectilínea, en donde el cual nos manifiestan, nos permiten calcular la velocidad final del móvil a través del tiempo. Entonces la velocidad final del móvil es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial es cuando el móvil arranca o se toma como un punto de referencia de inicio de su movimiento. Acá es la segunda fórmula, en la cual nos da la distancia del móvil a través del tiempo. Tenemos que es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado.
un medio, ¿sí? Aceleración por tiempo al cuadrado. Observen el signo más, eso significa que el movimiento es acelerado, quiere decir que va aumentando la velocidad de manera constante. Aquí tenemos la gráfica, como ya les decía anteriormente, pues son unas parábolas, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo gráfico de un móvil que se desplaza de aquí hasta acá. Se supone que este movimiento es acelerado, quiere decir que va disminuyendo, va variando la velocidad de manera constante, ¿ok? Bien, la última fórmula que nos da el movimiento uniformemente variado de manera rectilínea es la siguiente: velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Este más significa que el movimiento es acelerado, o sea, va aumentando la velocidad, porque hay veces que el móvil también disminuye, y en este caso pues veremos más adelante cómo se representa eso. Aquí tenemos el resumen de fórmula, aquí está, pues velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo, la distancia igual velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado, la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Este movimiento es cuando es acelerado. Acá el movimiento es cuando es retardado. Un ejemplo clásico: cuando un vehículo va frenando de manera que va perdiendo velocidad de manera constante. Aquí tenemos la representación, es el signo negativo, ok, ahí está, las mismas fórmulas, la única diferencia es que son negativos, las fórmulas llevan signo negativo, ok. Bien, los conceptos básicos: cuando me dicen un cuerpo parte del reposo, su velocidad inicial es 0, cuando frena o se paraliza al final del tiempo, su velocidad final es 0. Muy bien, entonces ahora veamos el movimiento de caída libre, ok, que es otro movimiento acelerado. Véalo aquí. Entonces tenemos esto, un movimiento muy semejante al anterior. Ese movimiento ocurre cuando la Tierra atrae los cuerpos hacia su centro, ok, debido a la acción de la gravedad. Entonces aquí tenemos ejemplos, mire, ejemplos clásicos de la caída libre de los cuerpos. Fíjense que la caída libre de los cuerpos no depende de las masas. Ellos caen al mismo tiempo. No importa si un cuerpo es más grande que otro, no, o que tenga más masa que otro, etc. Siempre van a caer en el mismo tiempo. Esa es la característica, una de las características importantes del movimiento de caída libre. Aquí tenemos otro ejemplo que lo hizo Galileo Galilei, la Torre de Pisa. Dejó caer dos cuerpos, miren, para demostrar que los cuerpos, a pesar de que uno tenía más masa que otro, caían al mismo tiempo. Ok, muy bien. Esa conclusión, como les dije anteriormente, llegó a ella Galileo Galilei. Ok, bien. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Aquí la gravedad, ya aparece la gravedad, que es un valor constante dependiendo del sitio donde nos encontremos. Generalmente se toma como 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Bien, la aceleración de la gravedad dice: la principal característica de la caída de los cuerpos es que para todos la aceleración de ese movimiento es la misma, es constante. En el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Esta aceleración provocada por la gravedad se llama aceleración de la gravedad. ¿Ok? Bien. Los valores de la gravedad son los siguientes: gravedad 9.83, 9.78, 9.807, dependiendo del sitio donde usted se encuentra. Puede estar en los polos, puede estar en el ecuador, puede estar en una latitud de 45 grados. Muy bien, las fórmulas son muy parecidas al movimiento uniformemente variado de manera rectilínea. Positivo cuando va hacia abajo, va aumentando su velocidad. La única variación aquí es que en vez de A se pone gravedad. Fíjense que las fórmulas son muy semejantes a las fórmulas vistas anteriormente. Acá, cuando el cuerpo va hacia arriba, es negativo, se va perdiendo velocidad. Muy bien, entonces, pues los conceptos básicos: quiere decir que cuando el cuerpo se deja caer,
su velocidad inicial es 0, y cuando se lanza hacia arriba y llega a su máxima altura, su velocidad final es 0. Muy bien, entonces ahora pues vendrán unos ejemplos en los cuales aparecerán en la página Chamilo, pero aquí también se los puedo mostrar. Dice que una piedra lanzada verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 12 metros por segundo llega al suelo en 10 segundos. Calcular de qué altura fue lanzada, con qué velocidad toca la tierra. Muy bien, aquí están los datos, siempre. Y aquí tenemos la solución, la velocidad final de velocidad inicial más gravedad por tiempo. Reemplazando los datos, tenemos que esto da, y sumando aquí, da 110 metros por segundo la velocidad. Y la altura es la fórmula esta que aparece aquí. Velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces acá reemplazando, aquí tenemos la velocidad inicial, 12 metros por segundo, 10 metros por segundo, más un medio metro por 10 segundos al cuadrado. La velocidad es 120 más 490 es igual a 610 metros. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo pues muy sencillo, pero en la página de Chamilo aparecerán muchos ejemplos de este tipo de conceptos físicos. Muy bien, espero que esto les haya sido muy útil. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.